En el corregimiento de San Basilio del Viento, donde la brisa huele a bosta caliente y a flor de bledo, los días comenzaban antes que el sol. A eso de las 4:30 de la madrugada, cuando el gallo aún dudaba entre seguir dormido o alzar la garganta, ya don Leonel se había calado las alpargatas y estaba en el corral, ordeñando las vacas a tientas, con la linterna entre los dientes y las manos tibias de fe. La leche iba directo al tarro de aluminio que olía a metal viejo y a gloria campesina. Después, sin siquiera enjuagarse los bigotes, amarraba el machete a la cintura, montaba el burro chibolindo y se iba con la esperanza rebotando en las alforjas. El día estaba bueno para sembrar maíz y mirar cómo el cielo se comportaba. Allá, en esas tierras rojizas que parecían arder con solo mirarlas, Leonel cultivaba de todo: maíz, yuca, ñame espino, arroz secano, algodón, y si el año venía con agua, también se atrevía con patilla, que en la zona decían que era para valientes. Tenía la costumbre de hablarle a cada planta como si fuera persona. «Ajá, ñamito, no me hagas quedar mal este año», le decía mientras enterraba la semilla con una mezcla de barro, sudor y promesas. Había heredado esas tierras de su padre, quien las había heredado del abuelo, un hombre que sembró algodón hasta que se le encallecieron los sueños. Por eso Leonel siempre decía que el campo no era solo sudar, sino también recordar. Cada surco es como un versículo del Evangelio campesino, decía mientras le daba forma al arado con su buey viejo, el orejón, que ya no daba más, pero se negaba a morirse. La Caja Agraria, por su parte, era el otro labrador invisible de esas tierras. El Banco de la Esperanza, lo llamaban. Cada año, don Leonel y otros campesinos de la zona se alistaban con sombrero en mano y camisa planchada, viajaban en mula o en chivera hasta el pueblo, y se hacían una fila de 6 horas para que les prestaran plata. Pedían para la semilla, el abono, el veneno, la peonada y hasta para el tabaco de la tarde. «Usted es buena paga, don Leonel», le decía el gerente, mientras le extendía los papeles como quien ofrece una bendición con intereses. «Pero no me atrase, que ya sabe cómo es el cuento». Con el préstamo fresco, compraba los bultos de maíz y yuca, el machete nuevo, el sombrero de palma y hasta una radio chiquita para escuchar las noticias mientras cultivaba. Pero ni la voz de Julio Sánchez Cristo, ni la del Papa Juan Pablo, lo sacaban del surco. Él solo alzaba la cara cuando un colibrí pasaba zumbando, como si trajera un recado del cielo. La siembra era un acto litúrgico. Primero, la rozada del terreno, luego la quema, que hacía con respeto, como quien se disculpa con la tierra por prenderle fuego, y finalmente, el arado. Con las manos negras de tierra, echaba semilla a semilla como quien lanza hijos al mundo. Luego, venía la espera, un silencio de semanas, un rezo de soles y lluvias, una mezcla de fe y paciencia. En mayo, el maíz comenzaba a alzar las espigas como si saludara. En junio, las matas de yuca estaban tan verdes que parecían pintadas por un loco enamorado. Y en julio, la patilla rompía la tierra con una fuerza que parecía nacida de la luna. El algodón, por su parte, florecía tímido, pero cuando daba capullo, era como si el campo se hubiese puesto canoso de repente. Y no había mayor celebración que la cosecha. Era entonces cuando los vecinos llegaban con mulas, costales y risas, y entre cantos de porro viejo y aguardiente, se recogía lo que Dios y la tierra habían dado. Había fiesta, había sancocho con ñame y costilla, había cuentos de espantos, de elecciones robadas, de promesas incumplidas de ministros que nunca bajaban del helicóptero. Don Leonel, ese día, era el rey. Caminaba por su finca como si fuera dueño del mundo. Se limpiaba el sudor con orgullo y se quitaba el sombrero para agradecerle al cielo. El primer bulto de maíz se lo entregaba a su mujer, doña Dorila, quien lo recibía como si fuera oro molido. Luego, el ritual de la molienda en el pilón, las arepas calientes, el olor que subía hasta las nubes. Pero no todo era bonanza. Había años en que la sequía partía el campo en dos, o el agua caía tan dura que el arroz se volvía lodo, o el gusano cogollero les comía el corazón a las matas.
En esos tiempos, don Leonel decía que la tierra estaba brava, que necesitaba descanso. Se sentaba en el taburete del patio, rascaba su guitarra vieja y cantaba décimas que hablaban de campesinos que lo daban todo y se morían debiéndole a la caja. Pero no importa, decía, porque uno no siembra solo para comer, uno siembra para que no se muera el campo. Y ahí seguía, año tras año, con la espalda arqueada como arco, con la fe intacta, con el alma sembrada en la tierra. Historias y vivencias del Caribe colombiano. Autor: Héctor Palencia Salazar. Nos vemos pronto.